Bienvenidos y bienvenidas a Foposofía, un espacio donde exploraremos ideas filosóficas que no solo nos hacen reflexionar, sino que también pueden generar inquietud, miedo o incluso terror. Aquí no solo hablamos de conceptos abstractos o cuestiones teóricas, nos adentramos en ideas que nos desestabilizan, que nos hacen dudar de lo que creíamos cierto y que, de alguna manera, nos confrontan con lo desconocido. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es esto que llamamos terror filosófico. ¿Cuáles son sus vertientes, si es que existen? ¿Cuáles serían sus definiciones? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por este término? Y sobre todo sus implicaciones. El día de hoy nos acompaña el buen Moa, desde una ciudad recóndita de Catepec. Está también nuestra queridísima Luisa Tapia, desde una recóndita ciudad de Atizapán, en el Estado de México, y nuestro invitado de honor y especial, Amadeus. Hola. Amadeus, ¿Cómo está? desde lo más fifí de Satélite. Sí. Asimismo, en nuestra llamada, como verán, se encuentra nuestro amigo Rubén. Hola, buenas noches. Y pues bueno, vamos a iniciar el podcast de hoy. ¿Qué es terror filosófico? Siento que esta es como la versión 2.0 de cuando hablamos de qué era el terror filosófico, porque mínimo en este punto como que ya tenemos experiencia de haber leído otras cosas o de habernos escuchado en nuestros debrayes mentales sobre qué era el terror filosófico. Siento que particularmente el terror filosófico habla sobre cosas que, por ejemplo, otros géneros de terror como que no lo hacen como de forma quizás directa, como el terror psicológico o el terror cósmico, por ejemplo, porque se centra más justamente como en preguntas filosóficas como, no sé, ¿qué es la nada? ¿Qué soy yo? ¿Qué significado tiene, por ejemplo, no sé, la muerte, la conciencia, la identidad? O sea, digamos que el terror filosófico sería como una idea de, no necesariamente no depende en este caso de un monstruo como el terror Lovecraftiano o cósmico, donde hay como una entidad, hay Cthulhu, ¿cómo se llama? Azathoth. Ajá, no hay como ningún monstruo de este tipo, pero tampoco está una mente rota en este caso como en el terror psicológico, ¿no? Donde quizás los traumas o la fragilidad como mental en general, la locura, sean como el tema central, sino que es como, no depende de esto, sino como de preguntas como que surgen o de inquietudes que te causan como angustia. Siento que particularmente el terror filosófico, aparte de justamente de miedo, te genera bastante angustia, que incluso el tema de angustia es algo que otros filósofos como que sí han hablado y como que da vibras de que sí quisieron referirse quizás al terror filosófico. Sí, tiene que haber una intención de preguntar, tal vez, no sé cómo dices, no depende tanto de una entidad monstruosa como en el caso de Lovecraft o no depende tampoco de una mente rota como en el terror psicológico, sino sí tiene que ser algo que sea como consciente, ¿no? Quizá no podríamos vernos temerosos de algo filosóficamente hablando si no estuviéramos pensando en ello o si no tuviésemos como alguna clase de intención de preguntar. Quizá para que fuese un terror filosófico denso, por así decirlo, tendría que atacar o de alguna forma tendría que ser invasivo o controversial, más bien para ciertas preguntas o ciertas cosas que de pronto puedan llegar a causarnos como incomodidad, esta cuestión de la nada, esto de estos debrayes sobre la identidad, sobre soy, no soy, soy libre, ¿no? Quizás.
pero tiene que ser bajo una perspectiva, o sea, no puede ser, o al menos no como en el caso del terror psicológico, por ejemplo, que sí hay, como dices, está la mente rota, está el ser afectado, hay algún trauma, algo que no te deja continuar y te afecta sin tú estar partícipe de él, o al menos no conscientemente, porque tal parece ser que los traumas ocurren en al menos ese nivel subconsciente, en el que hay otras cosas que no te das cuenta que están ocurriendo en ti, pero ocurren y es algo que te afecta demasiado, no estás presente. Bueno, en lo que venía respondiendo, también se va integrando otro de nuestros colegas, Philip. Sí, Philip. Philip ya está en la casa, entonces le damos la bienvenida en lo que se va acomodando aquí en llamada. Pero pues continuando con la idea, ¿no? De qué es esto lo que llamamos filosófico y por qué se le ha decidido, o al menos que fue una decisión que tomamos como en conjunto, ¿por qué decidimos llamarle terror filosófico? ¿Por qué no terror cósmico? ¿Por qué no terror de otro tipo? Justamente siento que es bastante curioso hablar de terror filosófico porque, por ejemplo, si vas como tú a una biblioteca o una librería, es como de, voy a ver la sección de terror, ¿no? Pues no te aparece directamente el terror filosófico como una etiqueta, ¿no? Pero de alguna forma como que sabes que existe porque pues quizás lo pensaste, es que ciertas ideas filosóficas te dan miedo. Y justamente cuando la parte que el horror cósmico, el terror psicológico ya no son suficientes como para explicar ciertas cosas. Por ejemplo, hay un filósofo que quizás me gustaría hablar como más adelante, que se llama Eugene Tracker, que habla sobre justamente terror filosófico, y hablaba como que el lenguaje, o sea, lo dice como de una forma bastante particular, que el horror es como un lenguaje negativo. O sea, lo pone como, por ejemplo, de la teología negativa, esta idea de que no podemos hablar de Dios con palabras porque estas palabras no son suficientes. O sea, que necesariamente cada vez que lo nombramos vamos a hacerlo menos y vamos a hablar como justamente... Ajá, lo degradas, ¿no? De alguna manera lo materializas, lo banalizas, sí, quizá, ¿no? Lo bajas y adquiere una cara completamente distinta, ¿no? Un valor diferente ya cuando tratas de materializarlo. Ajá, no podemos hablar como de algo tan grande o algo que nos supera como con palabras, ¿no? Y por eso justamente usamos como palabras como, no sé, incluso con Lovecraft, ¿no? Como inimaginable, ¿no? Innombrable o cosas por el estilo. Entonces, inefable. Quizá inefable ya bueno, inefable es más como más poético, ¿no? Quizá como más refiriéndose a aquello que, como lo sublime, ¿no? Lo que estabas diciendo hace un momento acerca de respecto a esta idea de Kant, lo sublime. Entonces, o sea, digamos que particularmente este filósofo, Eugene Tracker, sí lo etiqueta un poco como filosofía del terror, lo que hace como en alguno de sus escritos, y se habla como que el mundo, digamos, o el horror es como un discurso negativo sobre el mundo. Entonces, esa es como una forma particular de ver, porque podremos pensar el terror filosófico en un punto filosóficamente hablando y en otro punto en la parte literaria, ¿no? Porque en la literaria quizás ya está Ligotti, con Tomás Ligotti ya sería más literario, aunque si bien sus obras son terror filosófico, lo vemos más desde un punto de vista quizás editorial, como con cuentos o con cosas quizás no tan pesadas como un ensayo. O quizá como tan rigurosa podría llegar a ser la reflexión filosófica seria, ¿no? Acercado eso de la literatura, tal vez lo que decía Ligotti, o sea, sí es un terror filosófico literario, pero como dices, desmenuzado con un cuento, o sea, no es, o al menos dentro del, por así decirlo, del lore, del lore filosófico, sí es más pesado esa clase de reflexiones que son como más serias y no tanto como literarias. No sé si se vea esa diferencia, pero o sea, no creo, yo creo que no se podría comparar el terror o el miedo filosóficamente hablando que te pueda dar una reflexión rigurosa filosófica a algo que se desenvuelve como un cuento,
como una historia que claro, también da miedo y también te puede llevar a justamente tener esa clase de reflexiones rigurosas, pero sí, o sea, quizá el nivel de la destrucción, de la devastación que tiene realmente el terror filosófico sí se da como o sí tiene que darse en esa reflexión rigurosa filosófica. O sea, y quizás hasta eso también lo separe de otros horrores, el terror cósmico, el terror psicológico, que sí tiene que ver como una clase de entrenamiento mental, no sé si se le pueda llamar así, ¿no? Y quizá incluso hasta verlo como una clase de condicionamiento, ¿no? Hay otras cosas que te dan miedo y que te condicionan y por eso te dan miedo. Esta podría ser una de ellas. La filosofía podría condicionarnos de tal manera que solo, o al menos pensando en filosofía, nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo pensando en filosofía? Pues porque estamos como condicionados por las ideas y estamos afectados por ellas. Okay. ¿Sabes cómo yo lo pensaba? Particularmente ya si no se me fue la onda. Creo que si hablamos como de terror filosófico, abordado puramente desde la filosofía, siento que está bien, ¿no? O sea, hay filósofos, o sea, por ejemplo, los existencialistas, los postmodernos quizás, como que dices, bueno, hablan de existencialismo, hablan de las crisis de identidad, hablan de el sinsentido de la vida, y, o sea, funciona, digamos, ese discurso, pero a veces ciertas personas o el terror filosófico siento que tiene como la particularidad mágica, digamos, de que al estar en una narrativa donde hay un personaje, donde hay un escenario, donde hay una atmósfera, como que esas preguntas, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es una simulación? Tienen una, digamos, teatralidad en la que te puedes ver sumergido. Siento que quizás es como más... Como reflejado, ¿no? También. Creo que es más como la presentación, ¿no? O sea, quizás la pregunta dura la encontramos en algunos textos filosóficos como particularmente, ¿no? Pero en el terror filosófico literario ya lo tenemos como caracterizado, o sea, esas preguntas que quizás no tienen forma, como los conceptos filosóficos como que vimos en la escuela, que sí, como de, bueno, son muy abstractos y no les puedo como dar forma. No, pero ahí está, ¿no? Ajá, pero quizá existe, ¿no? Quizá incluso es como este trip que tenía Tomás de Aquino cuando hablaba de la demostración de la prueba de Dios, no de la existencia de Dios, ¿no? Tomás de Aquino decía que Dios existe porque puedes pensarlo. Ajá. Quizás hasta cierto punto Dios es solamente reflejable o reconocible en la inteligencia. Entonces, hablaba de la fe como otra de las maneras de conocimiento aparte de la razón. Entonces, hay algo que, que aparentemente puede dar fe de sí mismo, pero nunca lo has visto y tiene sentido porque puedes pensar en ello. O sea, qué tan apabullante es esa idea, ¿no? De que el peor de los males, incluso hablando, o sea, de la idea de Dios es una cosa, pero incluso pensar en eso, en que está siguiendo ese método, pensar que el peor de los males también podría ser real, considerando que lo puedes pensar, suponiendo que algo así pueda ser posible, ¿no? Sí, en ese sentido me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Rubén y a Philip, que también están con nosotros, o sea, ¿qué piensan específicamente de, por ejemplo, qué relación tiene este terror filosófico del que hablamos con preguntas que ya hemos hecho en otros como capítulos, en otros momentos, incluso ahorita, ¿no? Como temas sobre la identidad, la conciencia, el sentido de la existencia, o sea, como ustedes que dirían, bueno, esto es terror filosófico por algo. Bueno, pues si me permiten, me gustaría a mí comenzar a responder algunas de las preguntas que acaba de plantear Luisa. Pero antes de eso, sí quiero comentar algo que me pareció bastante curioso, que mencionó precisamente Luisa al inicio de la conversación, y es que esto era una revisión o un terror filosófico 2.0, puesto que volvemos a poner sobre la mesa ideas que previamente ya habíamos expuesto, que habíamos comentado y que bien a bien habíamos acusado ya desde múltiples ángulos. Voy a tratar de explorar alguna posible respuesta a las cuestiones que pone sobre la mesa Luisa y en general todo nuestro público, colocando como un denominador no solo el terror filosófico a la Ligotti o no solo conforme lo hemos ido describiendo, y no solo como base también del terror cósmico ni del terror psicológico, al menos dos conceptos que me parecen fundamentales y que se vuelven latentes, que se vuelven presentes, que se vuelven patentes a medida que uno avanza en la exploración de diferentes obras. Y me refiero, por ejemplo, al concepto de miedo y también, diría yo, a los límites de la razón y el conocimiento humano.
porque en diferentes modos, en diferentes formas, a través de diferentes ejemplos, en distintas explicaciones, me parece a mí que lo que encontramos a través de estos autores que hemos estado comentando y que pueden ahora mismo permitirnos echar mano para responder estas preguntas, nos encontramos precisamente con eso, con que posiblemente todo lo que sabemos desde una perspectiva empírica o bien desde una perspectiva científica o cientificista no es suficiente, que siempre será posible plantear nuevos alcances u otra serie de perspectivas a partir de las cuales acusar los conocimientos que tradicionalmente decimos que agotan eso que llamamos realidad. Eso por una parte. Si la ciencia falla, si mi percepción falla, ¿qué crees? También eso que llamas mente o psique también puede fallar. Es decir, a la René Descartes, ¿no? Los sentidos nos engañan, y entonces es perfectamente posible que todos los constructos que hemos hecho y que llamamos ciencias, por muy exactas que pretendamos que son, pueden perfectamente equivocarse. Entonces, digo, no, esta es una idea que estuve desarrollando, bueno, una apuesta que estuve desarrollando, en donde este terror psicológico, el terror cósmico e incluso el terror filosófico estaría incluso atravesado también por cierto rasgo epistemológico. ¿Cuál? Que posiblemente lo que sabemos puede reformularse, y precisamente en esa posibilidad de la reformulación aparece la angustia en la que cuánto de lo que decimos que sabemos y cuánto aquello de lo que tenemos certeza efectivamente es como creemos que es. Entonces, abriéndole la puerta a eso, le abres prácticamente, yo creo, la puerta y la conversación a cualquier otro asunto que pueda venir derivado de ello, ¿no? Quien crea que el mundo está resuelto desde las disciplinas de conocimiento tradicionales, pues ya que no haga filosofía, porque supongo que ya habrá encontrado respuestas suficientes para cada una de las dudas que le puedan aquejar. Y precisamente yo creo que ninguno de nosotros está persuadido de esa situación, y por eso nos vemos aquí conversando y tomando café. Es lo que podría decirles al respecto. Entonces, quisieras decir que conforme va o podría irse desarrollando o cambiando estas maneras de hacer conocimiento, podríamos llegar a tenerle miedo o tener nuevos miedos filosóficos. O sea, ¿es algo que podrías estar diciendo? Siento que... sí, posiblemente sí. Perdón, pues... ¿y gustas, Luisa? Bueno, sí, es como breve. O sea, por una parte pensaba que justamente una de las cosas de la filosofía es que como en algunas, bueno, algunos autores, quizás algunas corrientes particularmente, como que siempre están en búsqueda de la verdad, ¿no? No todas, pero algunas. Entonces, al no encontrar como verdad, como particularmente como que mucha de la filosofía como que se desmorona, ¿no? Porque pues el límite ya no es solamente intelectual, porque ya no puedo conocer, ¿no? Como por mis capacidades, sino a un nivel como existencial, como qué hago si lo que es el mundo me sobrepasa, por así decirlo. Entonces, digamos que parte de esto también siento que es mucho de la idea quizás existencialista y un poco también como del horror cósmico, de cuando nuestro mundo o nuestra existencia como que no es lo... así como que el mundo no gira en torno a nosotros, o sea, justamente esta cosa, ¿no? Digamos, hay una realidad que en cierto sentido tal vez no necesita ser comprendida y como que nosotros solamente lo estamos forzando. No lo sabes todo y queremos, pero no puedes. Ajá, por ejemplo, incluso como temores nuevos, como dice Rubén, podría ser justamente la parte... el transhumanismo, por ejemplo, o sea, son cosas que pues no te habías planteado antes, ¿no? Pero conforme más conocemos, más nos damos cuenta como, bueno, hasta qué límite podemos seguir siendo nosotros mismos junto con el transhumanismo, o hasta dónde nos va a llevar como las modificaciones o la búsqueda de... Hasta dónde puede conservarse la humanidad, ¿no? Quizá incluso quizá no puede verse ¿cómo se dice? Muy irrisorio, muy burdo, pero también esta idea misma de que está como estábamos hablando hace un momento, está la computadora y estamos nosotros aquí hablando, y de la computadora hay otras dos personas que se unen a la conversación pero no están aquí, ¿no? Y es como estar hablando con una máquina y nos está dando sus ideas. ¿Cómo sabes que no soy yo, efectivamente, no una máquina? Exactamente. La que ¿Cómo sé que no eres tú, no? Entonces quizá hay algo a lo que tenerle miedo, que también se expresa, o bueno, se muestra como muy común. Y esa comunidad, o bueno, eso que es común, poco a poco nos va haciendo también adaptarnos a ciertos pensamientos que
tal vez ya nos acostumbramos a ellos, ¿no? Estamos, como decía hace un momento, estamos condicionados también a ciertas cosas, ¿no? Quizás, o esto que decía hace un momento Rubén, mientras va avanzando el proceso de conocimiento, el proceso de conocimiento, las nuevas maneras de adquirirlo, pues también nos hacemos, no somos acreedores a nuevos miedos, pero también eso significa dejar otros atrás, y esto es porque ya nos hemos acostumbrado a ellos o los hemos abrazado. Y quizá entonces, por ejemplo, una persona de hace poco, relativamente, hace 20 años, del 2000, para él sería, o bueno, ponle tú que quizá de la década de los 90, ¿no? De 1900 y algo, para esa persona sería algo completamente radical y quizá incluso hasta lo haría sentir incómodo el hecho de que haya una inteligencia artificial en algo no más grande que una bocina y te hable, te conteste y tú le puedas pedir cosas, ¿no? O sea, es descomunal. Pero hoy en día nosotros ya no lo vemos mal, o nosotros ya nos hemos acostumbrado tanto a esas cosas que ya tenemos permiso, por así decirlo, de temer o de algo más, que claro, somos conscientes de que tiene que ver con esto, una progresión de esto, pero o sea, es esa idea de que mientras más vamos avanzando, más vamos ampliando el conocimiento, por así decirlo, nos vamos haciendo acreedores de nuevos miedos y aceptando otros, abrazando otros, ¿no? Sí, claro. Y regresando a lo que comentabas, Moa, yo considero que incluso en la última, esto que señalas a partir de la década de los 90s y los 80s tal vez, ¿no? El tema, uno de los principales problemas en boga era quizá el tema de la ufología, ¿no? Y hasta donde daban los desarrollos, vamos a ponerlo así, tecnológicos, sí. Ese era el miedo, ¿no? Que pudiera ser abducido. Y a medida que esto va avanzando, entonces aparecen, como bien señalabas, a medida que se abren nuevos conocimientos, se abre también la posibilidad a nuevos temores, como por ahí dice el libro del Eclesiastés, quien agrega sabiduría, agrega dolor, podríamos decirlo así. Sí. Y entonces, en términos heideggerianos, nadie se libra de esto. ¿Por qué? Pues porque si ser hombre es ya filosofar, como dice Heidegger ahí en una introducción a la filosofía, ¿quién que se pregunta filosóficamente por sí mismo no se verá en algún punto acusado por precisamente preguntas, si no las mismas, muy parecidas a las que acababa de plantear Luisa para interpelarnos? Hablando con una metáfora bíblica, que tire la primera piedra a quien no haya tenido miedo, ¿no? Ándale. Sí, pues estaba pensando en eso, ¿no? Que entonces como, no sé, o sea decían que el terror en sí es como un discurso negativo, ¿no? Sobre la realidad. Bueno, o sea, es una de las formas de voltearlo a ver, pero pues es bastante llamativa, ¿no? O sea, si lo banalizas y ahí es donde todo se vuelve feo, quizá, ¿no? Asqueroso, tal vez. Entonces el terror filosófico sería como un discurso negativo sobre como el pensar, supongo. Como esto que decía, ¿no? Que quizás, como entre más vas conociendo, como que más te das cuenta que no conoces y como que más se te va abriendo como el panorama, ¿no? O sea, como que entre más conoces, como que más puedes preguntar, entonces quizás como, no sé, la gente que está más segura como en sus pensamientos, quizás es la gente que menos sabe, ¿no? Porque es la gente que menos como que se ha hecho preguntas, ¿no? Sí, o sea, quizás son, esa clase de personas son susceptibles a otra clase de miedos, pero sí quizá no al miedo del pensar, no esa clase de miedos como tan profundos, al menos en ese sentido. Y sí, quizá podríamos, una vez más, estamos condicionados, estamos normados, y quizá nosotros le tenemos miedo o pensamos en esa clase de temores distinto de lo que podría pensar una persona que no, una vez más, no está en el lore filosófico, ¿no? Quizá también el terror filosófico es algo que es hasta, en un primer momento puede ser algo exclusivo, pero no completamente, porque no es como que no puedas entrar. ¿Exclusivo para quiénes? El día de hoy vamos a hacer un breve señalamiento de que el día de hoy nuestro compañero Fari nos está preparando un café cortesía de Tendari, patrocinados por Tendari Café. Síganos en redes sociales. El café de los filósofos, de las y los filósofos. Y bueno, a salud también de nuestros colegas que están a la distancia. Aprovechando el comercial, es un café de Oaxaca, café muy afrutado. Y pues bueno, esta receta que usé, pues satura un poco la proporción de café.
por la de agua, entonces hace que sepa duro. Sabe bastante duro el café. Sí. Y como dicen, otro cafecito, chingue su madre, hay gente que se periquea. Hay 2 extracciones el día de hoy. Tenemos la prensa francesa y nuestro poderosísimo Chemex. Bueno, ya, y bueno, o sea, también si les es posible a las personas que están observando, esto es parte de el proyecto que se hace de filosofía para el barrio, de Delfos Filosofía Aplicada. Entonces estos cafés los pueden probar si asisten a alguna de las diferentes sesiones que se llegan a hacer sobre de filosofía del barrio, de filosofía para el barrio, que tenemos varios compañeros que también son parte de Delfos Filosofía Aplicada, que se presentan y hablan sobre diferentes cosas. Está muy bueno, deberían asistir. Y principalmente esa es la idea del café. Que no se taquicardia. Volverlo más ameno mientras poco a poco nos elevamos, ¿no? Sí, y compartir, ¿no? Hacer asequible tanto el conocimiento como la experiencia de la cafeína. Estos son cafés cafés de extracción artesanal. Pues hay muchos métodos, muchos métodos y recetas. Entonces no pierdan la oportunidad también de vivir la experiencia. Por una buena conversación también. Y entonces, volviendo al tema. Ajá, sí, de por qué era. ¿Cómo habías dicho? Ajá, de por qué era terror filosófico, de por qué se trataba de... Bueno, o sea, primero comenzaste comentando acerca de esta idea de que era algo negativo, bueno, de esa perspectiva de que era una clase de discurso negativo que banalizaba y que podría llegar a volver todo un poco más feo considerando que lo pensamos. Y entonces sí, quizá una persona que lo piense podría hacerse capaz de sentir esta clase de miedo. Y como decía, no es de principio podría parecer alguna clase de miedo exclusivo o de pensamiento exclusivo, porque sí, quizá no todas las personas están completamente relacionadas con el lore filosófico, una vez más lo menciono así, pero sí, o sea, aprendiendo, o bueno, quizá leyendo, acercándose un poco más, se pueden volver parte de ello. O sea, es de primera mano algo como exclusivo, parte solamente de aquellos que puedan llegar a pensarlo, pero no es como que esas personas que no están dentro de ellos se lo pierdan. Pero esa sería la reflexión, no sé si ponerlo en términos de buenos o malos, porque quizá metiéndose en ese hilo de pensamiento, en esas ideas y haciéndose acreedor de esos miedos, ¿qué vaya a ser de la vida de esa persona, no? O sea, quizá el que ignora, como siempre he dicho, quizá el que ignora es más feliz. Entonces, cualquier persona es perfectamente capaz de introducirse en este mundo y de pensar en esto, pero quién sabe cómo afecte eso a su manera de ver la vida o de vivirla, ¿no? Podría decirse que no es para todos tampoco el temer de esa clase de cosas, el organizarlo, el desmenuzarlo quizás hasta cierto punto para dar esa clase de argumento y tú decir, ay, terrorífico, ¿no? Me paniquea demasiado. Creo que yo lo pensaba como, bueno, a mí me gusta la idea de pensar que el terror filosófico es como que sí nace en el acto de pensar o de la reflexión, porque, o sea, hay personas que definitivamente probablemente no se vayan a querer acercar, ya sea por que está lejos de su contexto sociocultural, porque no les interesa o demás, pero sí he escuchado como quizás una constante en muchas personas, como no sé, por ejemplo de chiquitos, un día se despertaron y de la nada dijeron como de, ¿y si lo que estoy sintiendo en este momento es un sueño? Sí, esa incógnita, bueno, esa pregunta como muy común de ¿y si estoy soñando? ¿Sí estaré despierto viendo la realidad como tal? ¿Esto sí existirá o estoy en la Matrix? Sí, justamente. De hecho, hay una fobia particularmente, no recuerdo cómo se llama, pero sí hay una fobia que es particularmente como el miedo de estar dentro de una simulación. Okay. Siento que hoy lo venía pensando porque se me ocurren como muchos ejemplos de terror filosófico que no están directamente quizás en la filosofía y tal vez no en la literatura, porque hay un juego que se llama Deltarune, que justamente habla que uno de los personajes en particular, que se llama Yevi, como que justamente que cree que está
en una simulación, como que se dio cuenta que está dentro de un juego. Entonces, como se dio cuenta que estaba todo determinado por una especie de profecía, pues ¿qué le queda de otra? Bueno, decir como, bueno, me voy a encerrar y todos ustedes como que están fuera de mi jaula son los que están encerrados en realidad, porque yo soy libre. Pues como que hace como un cambio como completamente como radical, y dice, bueno, si todo está forzado voy a hacer, o si todo está predestinado voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, siento como que en general la idea de que el terror filosófico, quizás como en palabras de decir, bueno, punto terror y punto filosofía, entonces es terror filosófico, pero siento que muchas preguntas ya están en parte del pensamiento como humano normal. O sea, preguntas... Bueno, o sea, sí, quizá, porque no es como que la filosofía es algo para personas específicas, ¿no? O ocurra simplemente para personas que se lo proponen hacer, yo voy a pensar filosóficamente hablando y así, ¿no? O sea, quizás sí valga la pena resaltar esa idea de que, pues sí, la filosofía, o incluso podríamos hablar de ello, que la filosofía sí es algo natural, o en qué papel entra para la existencia humana, ¿no? O sea, si es algo que viene de nosotros porque somos humanos, porque es parte de nuestra animalidad, es parte de lo que nos vuelve racionales, quizás hasta cierto punto. Y entonces, así, pues sí, quizás no sé si sea mi perspectiva o la manera en la que veo la filosofía, pero la filosofía yo siento que tiene una cara muy obvia. No sé si entiendan lo que trato de decir. Obvio en el sentido de que es fácil verla cuando puede o cuando te buscas el método de hacerlo. O sea, quizá no es como que, por ejemplo, el temor, por ejemplo, a aquello que no podemos ver, ¿no? Lovecraft quizá hizo bien ese terror cósmico al enseñarnos que a lo más que le podemos temer, o aquello que puede darnos más miedo, no es exactamente aquello que nos hace daño, sino aquello que no podemos ver. Ajá. Aquello que no podemos entender. Entonces quizá eso específicamente, ese miedo sí es algo que viene inmerso en la humanidad, puesto que hacemos religión, hacemos mitología y nos ponemos a pensar que hay cosas que no podemos comprender, pero tenemos que darles alguna explicación, ¿no? Y sí, quizá la mitología sea, y la religión en un principio sea también una de las maneras de conocimiento, de hacer conocimiento, de comprender el mundo. Entonces sí, como dices, es algo natural, son miedos que vienen natural en el desarrollo de una vida humana, pero quizá haga falta cierta clase de perspectiva para ponerlas en ese lugar de decir, eso sí es de temer, o eso sí es algo muy pesado para la comprensión que yo tengo ahora de eso, ¿no? Quizá bueno, quizá es parte incluso de muchas culturas antiguas relacionar a las figuras religiosas, las figuras mitológicas poderosas, dueñas de tal o cual elemento, o creadoras de tal o cual emoción o tal o cual realidad, como demonios, como monstruos. Están las culturas mesopotámicas, Babilonia, los sumerios, los asirios, grandes, y creo que más en específico los asirios y los sumerios representaban a sus dioses, a una clase de deidad, por así decirlo, leones, con cara de humano, con alas. Quizá como que estas formas fantásticas de las figuras religiosas nos hagan o nos permitan ver como esa perspectiva de que siempre hay algo a lo que le tenemos miedo, siempre hay algo que no comprendemos y que definitivamente nos causa pavor porque nos supera, y es justamente por esa razón por la que le damos una cara monstruosa, demoníaca, quizás hasta cierto punto, ¿no? Es un poco raro porque quizá el Dios que no es, el Dios judio-cristiano, pues habría que ponerlo desde otra perspectiva, pero sin duda quizás, como lo que estábamos diciendo, es una progresión quizá de cierto conocimiento. No sé si, incluso no me atrevería a decir que quizá el que pasar de los dioses naturales, de alguna clase de acontecimiento, de fenómeno natural, al Dios que no es, que es aquel que está omnipresente en todas partes y todo lo ve, sea una progresión del conocimiento humano. No estoy seguro y no me atrevo a decirlo, pero quizás sí tenga que ver como con esa idea de que comprendemos otras cosas y es una visión distinta del mundo bajo ciertas otras perspectivas que hemos obtenido a través de la historia, de los constructos sociales, de las relaciones que tenemos. Y no sé en qué parte poner al Dios que no es, pero sin duda alguna da miedo. Y ese miedo que provoca las deidades, las mitologías, es un terror filosófico.
Sí, estaba pensando porque creo que en alguno de los capítulos hablamos de esto. Bueno, creo que particularmente me acuerdo que yo lo mencioné cuando hablaba de lo luminoso. Porque justamente como la experiencia de lo luminoso, que como recordando nuevamente el concepto, es como algo que es aterrador y fascinante, ¿no? O sea, surge un poco como lo fascinante, sí. Ajá, entonces es como algo que es como un misterio, algo que no conocemos, ¿no? Pero a la vez es aterrador porque nos sobrepasa, porque está fuera de nuestro entendimiento y como dices, no tiene nada de sentido o es algo completamente ajeno a mí, es como otro. Es como la otredad, pero como en su máxima. Sí, la otredad, pero en su máxima expresión. Sí, y eso explicaría también muchísimas cosas al respecto de pues, estas cuestiones de la otredad, de otras culturas con otras culturas. También mucho de eso, pues, quizá no directamente tenga que ver con el terror filosófico, pero justifica muchas cuestiones al respecto de ese otro no es como yo y pues hay que tratarlo diferente. Tiene otras formas de ver que no son las correctas y tiene que ver el mundo como yo lo veo. O sea, quizá esa otredad sea lo que uno de esos pilares, sea cual sea donde se mire o como se mire, esa otredad es uno de los pilares del terror filosófico. O sea, sí, eso otro, lo que podríamos llamar otro, es de las primeras cosas a las que filosóficamente podemos desarrollar miedo. Sí, justamente como que estaba pensando, aparte de eso, la forma en la que en las pinturas rupestres, por ejemplo, que son pinturas como muy viejas, ¿no? Como de antes de Cristo y demás, ¿no? Donde, o sea, si tú las ves como que son pinturas que justamente evocan a lo luminoso, como aquello que es como fascinante, como de wow, como ¿por qué habrán dibujado esto? Y no resulta, no sé qué estaban dibujando, al espíritu de la lluvia, ¿no? O sea, cosas como que no lograban entender y como no logran entender, les ponen digamos, entre un nombre y una apariencia física, en este caso como en las pinturas. Por ejemplo, esto lo recordaba porque incluso los fantasmas como tal, en algunas mitologías, como surgen a partir como una especie de recurso literario, por ejemplo, para referirse al miedo a la muerte. O en la figura del vampiro, justamente como la miedo a la muerte, a las enfermedades, como por ejemplo de transmisión sexual en ese momento, cosas como de ese estilo, o sea, como que esta parte como de los miedos humanos como que los vemos representados quizás como en figuras muy particulares como la del vampiro, como la de los hombres lobo, los fantasmas y demás. Entonces también como hablando de las mitologías pensaba en un dios en particular mexicano, Tezcatlipoca. Por ejemplo, este dios es como uno de los principales dioses como mexicas, que es el dios del espejo humeante, ¿no? De la oscuridad. Entonces esta idea del espejo humeante o el espejo de obsidiana es porque una vez que te lo veas como reflejado como en el espejo de obsidiana, como si tú lo ves, pues es nada completamente negro, entonces como que ves, o sea, te ves a ti mismo. Entonces justamente es como la idea de que la idea de la aceptación de los miedos, de los errores humanos. No voltear a ver al abismo a la cara, ¿no? Ajá, justamente verlo directamente. Que es una forma bastante curiosa de decir como de, bueno, estoy viendo hacia el abismo, estoy viendo hacia mí mismo, de donde salen todos los miedos. Entonces salen todos los miedos. Ajá, siento que, o sea, quizás yo no lo había pensado en particular, pero ahorita lo estoy como recordando y digo, bueno, quizás como este dios, aunque no se creó quizás con esta idea del terror filosófico, pero sí entra, digamos, como en la categoría de análisis, ¿no? Como es una forma de ver cómo en las cosas filosóficas se han ido expresando en diversos elementos. Sí, o sea, es una interpretación de algún objeto, ¿no? De alguna cosa o de algún acontecimiento que, pues, denota alguna clase de característica a la cual tenerle miedo, ¿no? Y relacionarlo, ¿no? Y sí, quizá ahí es donde está el proceso filosófico de darle como cuerpo a la figura de obsidiana, como dices, del espejo humeante, darle figura de la idea de que es un vidrio negro en el cual no tienes más que verte a ti mismo reflejado y en la oscuridad absoluta, ¿no? Sí, claro que sí hay tal vez no lo hicieron exactamente con la idea del terror filosófico, pero ya creado así la deidad, sin duda sí se ve, o sea, sí necesitas interpretar, pensar para que te dé miedo, o al menos para que sea permisible como un miedo, ¿no? No sé si alguno de nuestros dos acompañantes que están en línea, Rubén, Filiberto, quisieran decir algo, nutriendo esta parte de la conversación. Sí, quizás también para hablar como de, en este caso, en este sentido de la conversación que estamos hablando de justamente como de por qué estas cosas que son como desconocidas, de lo que hablamos como lo luminoso o lo que es impensable, ¿no? Ya que ya dijimos, o sea, resultan como, o sea, aparte de perturbadores, como también justamente como fascinantes. O sea, ¿por qué creen que si hablamos de lo impensable, como a fuerzas queremos seguir indagando sobre eso? No sé si ya se habrán ido. Sí.
También No, otro- si gustas, Philly. Bienvenido, Philly, si gustas. Y si no, pues... Sorbito de chai. Sí, adelante. ¿Qué tal? La banda, saquen el café. Eh, Eres la roca del hielo. Bueno, pues saludos a todos, perdonen estar a distancia por esta ocasión, pero vamos a andar ya bien activos con este café que me tomé a distancia con ustedes. Sí está muy la reflexión esto de la parte azteca, ¿no? La parte que aquí que nos corresponde, pues, como los vestigios del país. Yo en lo personal no domino mucho el tema de esto de las culturas mesoamericanas o de la parte de aquí de las religiones, pero pues creo que por ahí va igual el concepto de filosófico. Haciendo una pequeña reseña de lo que hemos abordado, habíamos creo que abordado en una sesión cómo se diferenciaba del psicológico y del terror cósmico, que es el promulgado por Lovecraft, y habíamos creo que establecido una línea divisora en donde veíamos que el terror filosófico se apegaba más hacia el ámbito ontológico, y pues esto en relevancia con lo que acaban de comentar tiene que ver con eso, ¿no? De que hay otras formas de pensar el mundo de la vida fuera de los círculos capitalistas y fuera de los círculos de filosofía de Occidente. Creo que eso también da un poco de terror. A mí en lo personal sí, ¿no? Bastante. El capitalismo Sobre todo sí da miedo. estas maquetas donde se hacen estos sacrificios, lo de los sacrificios humanos, ¿no? Sacrificios de niños también, incluso hablando a honoras a dioses, como ahorita de la lluvia y estas cosas, pues eso sí me da miedo, sobre todo porque pues estoy completamente alineado al sistema capitalista y la ética también hace ver eso, ¿no? De desprender la vida de alguien. Y eso, bueno, a mí me causa bastante estupor, sobre todo en el sentido de que había otras formas, como una realidad alterna, ¿no? En donde se podía configurar eso. Y qué mentalidad tenía, ¿no? De decir, bueno, te vamos a matar por el Dios para que llueva, y pues la gente en lugar de ponerse triste o así, pues estaban felices, ¿no? Iban felices a que les quitaran la vida ante eso, y no era algo que dijeran, no, pues sucede una vez al año, no era algo que sucedía todo el tiempo, ¿no? Entonces hasta el mismo templo, el de ahí del Zócalo, se ve, bueno, había una imagen donde lo renuevan con inteligencia artificial y se ve así la sangre, ¿no? Como de tantas víctimas, pues ya estuvieran todas las escaleras hasta abajo, y también recordando los colores del rojo y el blanco, también se ven medio feos, ¿no? Y pensándolo en el contexto de que eso pudo ser posible y que hay otras formas posibles de llevar la vida, eso creo que es lo que aborda un poco la parte del terror filosófico. Y pues eso, bueno, también hablando de lo que habíamos abordado de los autores, creo que era muy abastecedor y enriquecedor la parte de Ligotti. Y más no se acuerdan que les comenté de Sapfe, de este filósofo del pesimismo que ni siquiera está traducido al español. Estoy indagando y hay una traducción en francés, entonces igual lo adquiero. Es de este filósofo Sartre que desprecia completamente la vida, y su argumentación comienza desde la conciencia, ¿no? Que la conciencia, en lugar de ser una bendición para acumular epistemológicamente conocimientos viables, es una agonía y es un terror, es una, ¿cómo se diría? Una maldición. Una enfermedad. Porque no es, sí, tío, está loco eso, ¿no? Porque dicen, no, es que le tengas, el hecho de no radica en tenerle miedo a algo, ¿no? Específicamente, sino que ya parte de tu estructura que tienes, que es propicia a tenerle miedo a algo. Y eso que más se le tiene miedo es a que todo el fundamento de lo que se piensa que es una forma de vida, pues se venga abajo, ¿no? Y existen otras formas de vida paralelas. Y hablando así en términos de IA y en términos reales, hay bastantes zonas que no están exploradas en el planeta, ¿no? Pensando en Antártida y en la parte de Amazonas, donde todavía hay gente que piensa de otra manera. Y pensando en el IA, eso es lo que da miedo, ¿no? Saber o tener conciencia de que hay otras formas que piensan por sí mismas, ¿no? Y que son de forma paralela y simultánea a lo que se está viviendo. Ahorita tomaban un tema muy, muy interesante, sobre la IA, ¿no? De cómo ahorita ya no nos da miedo saber que hay una inteligencia, pues ya procesando,
ahorita en lo que estamos ahorita hablando, esa inteligencia está trabajando y está resolviendo bastantes dudas. La mayoría son tareas de bachillerato, por experiencia, pero ya está procesando, ¿no? Ya está una actividad. Preguntas a Wikipedia, güey. Ya es una actividad, ¿no? Y tenemos ya conciencia de esa actividad que está ahí. Así como la conciencia que podemos tener de la actividad de un huracán o de una cosa natural. También se encuentra ya la actividad de la IA y reconocer que ya está aquí entre nosotros, igual hasta nos está escuchando, ¿no? Y sí, eso también da bastante miedo. El preguntarle a ChatGPT cómo te sientes el día de hoy y que te responda diciéndote que no tiene sentimientos y que no está programado para decir un sentimiento, da miedo, la verdad, ¿no? Si estás como que ante un castillo de esos góticos y pues no sabes lo que está atrás de él. ¿Se puedo pedir azúcar? Estoy muy bien. Rubén, ¿tú quisieras decir algo? Sí, con respecto a lo que estaban comentando hace un momento, en el intercambio que tenían, bueno, de ese lado, voy a decirlo así, porque me llamaba precisamente la atención todo lo que estaban señalando y que había una especie de antropomorfización del miedo en diferentes aspectos, en diferentes momentos, y bueno, los estuvieron justamente ejemplificando. Y eso me permitía al menos comentar en términos generales o traer a colación un texto que se llama El libro de los hombres lobo, así como tal, El libro de los hombres lobo, de un autor francés, si no mal recuerdo. Perdón, es británico y se llama Sabine Baring Gould, que básicamente fue pues un teólogo, arqueólogo que estuvo haciendo las veces de una especie de anticuario porque recuperó alguna serie de narraciones, lo mismo que investigaciones previas, a propósito del concepto de licantropía, ¿no? Él va explorando, digámoslo así, en este caso, los orígenes de este concepto, desde pues, el mito de Licaón, cuando era el rey de Arcadia, a partir de las versiones de Platón, de Ovidio, e incluso de Pausanias, donde sabemos, bueno, que a partir de este punto, la licantropía pues se empieza a entender como la transformación de un hombre o de una mujer, perdón, en lobo, ya fuera por medios mágicos para permitirles disfrutar del sabor de la carne humana o bien por sentencia de los dioses, según las diferentes versiones. Luego de eso, pues también menciona las revisiones que hace de Heródoto, pasa también por las menciones que hay de esta misma situación en el medievo, como en el caso de San Agustín en la Ciudad de Dios, y de otra serie de obispos medievales. Lo curioso de todo esto, o traigo a colación este texto, porque al final, después de hacer toda esta revisión, si queremos llamarle así, historiográfica del concepto de licantropía, atender, digamos, las diferentes narrativas que hay alrededor de ella, termina, o la conclusión del texto, de este estudio, son, digámoslo así, la racionalización del mismo concepto, porque termina diciendo que la licantropía, o quienes eran catalogados de licántropos, perfectamente compartían, digámoslo así, características o rasgos en su carácter con los asesinos seriales de la modernidad, ¿no? Tales como la degradación de la víctima, a hacerlo una especie de objeto, porque la mutilaban, porque la desfiguraban, porque pues se aprovechaban íntimamente de quienes eran sus víctimas y básicamente les despojaban de todo vestigio de humanidad. Entonces, esto que originalmente en el estudio era visto como un miedo señalando ciertas conductas, como hace rato señalaba Luis el caso de los vampiros. Ahora, en esta revisión historiográfica, ese mismo padecimiento, ese mismo concepto de licantropía, termina siendo las formas que se relacionan más con no sé, con padecimientos tales como la esquizofrenia, la paranoia, la necrofilia incluso, ¿no? Cierta práctica de, ¿cómo se dice? Homofagia, ¿sí? Es decir, de comer semejantes, etcétera, etcétera. Entonces, digo, traigo este ejemplo a colación porque sería otra manera de entender cómo si tenemos esos miedos, los antropomorfizamos o los cosificamos y eventualmente pareciera, no estoy diciendo que eso pasa con todo, pero sí venimos a darle o a tratar de entenderlo bajo la luz de una cierta racionalización. Aunque aquí la pregunta sería, ¿esa racionalización efectivamente da una respuesta definitiva de una vez para siempre respecto a estos problemas o simplemente encubre la complejidad que tienen?
¿sabes? Ya perdí. No manches, sí. Justo estaba pensando en lo que dijiste, porque me parece que nuevamente retomé esta idea de que a veces como la forma en la que lo presionamos es como que le damos, antropomorfizamos los miedos. Siento que quizás no de forma directa, quizás que no con ese mismo concepto, pero sí hay como ciertas historias quizás fuera de lo tradicional, por ejemplo como las creepypastas, que es como quizás algo más actual, que también le dan como estructura o una forma a dichos miedos. Por ejemplo, estaba pensando, es un creepypasta muy clásico que se llama Glitchy Red. No sé si alguna vez lo conocen, es de Pokémon. Quizás sí, pero no lo recuerdo justo ahora. Se los voy a dar como el resumen. Es según yo en Pokémon Silver, me parece, que cuando tienes que enfrentar a Red, cuando te das cuenta de que ya pasaste todos los gimnasios y ya te al alto mando y demás, y ya vas al último, sí, es el monte plateado, ¿no? Ajá, sí, es el monte plateado. El monte plateado. Llegas y está Red, entonces tienes que enfrentar a él. Y como que él ya está harto como de el proceso de una y otra vez. Entonces, o sea, te das cuenta de que el personaje ya no quiere como ser jugado, ya no quiere que estén ahí, ya no quiere que lo molesten, porque se dio cuenta de que solo lo están usando una y otra vez en su partida. Como que se da cuenta de que pierde como libre albedrío, ¿no? Que está siendo manipulado como por una fuerza externa. Entonces, digamos, quizás no es tan directo, pero es una forma de ver como, quizás como narrativas actuales le dan como forma justamente a los terrores filosóficos. Y es lo que estábamos hablando quizás un poco al inicio, de que a veces no se necesita como que esté la idea abstracta en un libro de filosofía, sino que se lo presentan en otras narrativas. O por ejemplo, una serie que estuvo como bastante famosa en la pandemia, la de Dark, no sé si la vieron. Sí. Justamente también habla quizás un poco de este miedo a las cosas que están predestinadas, como que no puedes cambiar las cosas y todo se rige bajo un destino que no puedes cambiar y no entiendes tampoco. Siento que es una forma de... Siento que particularmente como esas cosas como los creepypastas, las series, películas o demás como Matrix, son como ejemplos de que quizás el terror filosófico que no puede aparecer en narrativas porque puede ser representado por personajes en particular o por atmósferas como en el GOT. Sí, exactamente. Es posible de ser representado en atmósferas, en ciertos personajes, encarnados. Ahora que estaban hablando de los monstruos clásicos, estaba pensando en, por ejemplo, y que bueno, que Rubén estaba resaltando ciertos significados que puede llegar a tener el hombre lobo, la figura del hombre lobo en el psicópata moderno. Quizá, y también Drácula personifica o encarna alguna clase de, ¿cómo decirlo?, de excentricidad humana, no sé si ponerlo de esa manera, alguna clase de monstruosidad humana en Drácula. También, por ejemplo, está la figura de Frankenstein, y es que Frankenstein comienza en el libro original de Mary Shelley, no comienza siendo un monstruo como se nos presenta ya en las caricaturas o en el folclore popular, de ser monstruo creado por Víctor y it's alive, y el monstruo caminando por ahí. El libro de Frankenstein se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, y es la historia de este hombre que da vida sin necesidad de procesos biológicos, sin que dé a luz, revive una persona, le da vida y le da conciencia. Entonces, pero no es a diferencia de lo que pudiéramos llegar a pensar que es una entidad única y es un cuerpo y siempre ha sido ese mismo cuerpo y solamente ha crecido esto de la identidad, Frankenstein es una parte de muchas, es un conjunto de varias partes, de varias personas, incluso lo que podríamos llegar a llamarle identidad o personalidad para él, pues es algo sumamente extraño, porque viene a ser una nueva aberración, por así decirlo. Por eso se llama como el moderno Prometeo, al ser Prometeo aquel que fue y le robó el fuego a los dioses y se los dio a los humanos para volverlos inteligentes. Así el moderno Prometeo vive sin licencia, o sea, no tiene permiso de vivir, va en contra de todas las reglas naturales, va en contra de todo aquello que conocemos que es como biológico, normal y bueno, y surge como una inteligencia aparte de todo eso.
O sea, es completamente insólito y así como Moderno, así como Prometeo recibió su castigo, así también Frankenstein es denigrado, es visto como un monstruo feo, nadie lo comprende, cuando él claramente es un humano que volvió a la vida, pero ¿qué clase de vida es esa? Y viene una vez más, podemos traer a plática esto de la identidad, una vez más, ¿qué es esto que podamos nosotros como humanos y quizá podamos incluso comprender a las personas que trataban mal a Frankenstein, si pudiésemos decirlo de alguna manera, porque pues sí, evidentemente nos da miedo que algo que no sea humano camine entre nosotros y se represente como tal, ¿no? O sea, sí, quizás ya acercándonos a esto del llamado valle inquietante de cuando algo tiene apariencia de humano, pero no lo es, yo podría comprender perfectamente, ¿no? Y quizás sí quizás tendría yo que admitir que yo hubiera sido uno de esas personas que denigraría o que trataría mal a Frankenstein por ser quien es, o por ser lo que es, porque en efecto eso a mí me da mucho miedo y es el mayor temor que yo podría llegar a tener en la vida del cual podría yo darme cuenta. O sea, sí, que algo parezca humano y no lo sea, que no tenga las facciones, que no tenga las expresiones, la emocionalidad que podríamos llamar natural de una persona común y corriente, de una persona real, y que haya otro ser que se vea, que tenga el tamaño, la altura, el color, las formas, pero sus expresiones no concuerden con aquello que trata de evidenciar, o que incluso tenga partes de su cuerpo que no sean como muy naturales, ¿no? Y esto pues sí ya es como más del tema del doppelganger, de aquello que parece humano pero no lo es. Puede llegar a tener partes del cuerpo, bueno, al menos esta referencia del doppelganger pues es una criatura que puede parecer humano en todo su fisionomía, pero también puede haber otros que no son tan parecidos a nosotros, seres con brazos más largos, cabezas grandes, alguna parte del cuerpo deforme, ¿no? Pero aparenten ser humanos. O incluso también está esto de los animales actuando como humanos, imaginándonos un perro, un gato, cualquier animal hablar, decir palabras, actitudes humanas, ¿no? Pero no tiene cara de humano, no parece humano, sus expresiones no concuerdan. Imagina la cara de un perro hablando. Quizá no es exactamente lo que haga o lo que diga, sino imagínate la expresión de un animal, así como tiene la cara un animal normal, diciendo palabras completamente entendibles. ¿Cómo serían las expresiones de un animal hablando? ¿Cómo se vería? Yo creo que ahí es donde es lo que me da miedo, un pavor indescriptible, y ahí es donde quizá podamos rescatar esto de miedo, terror filosófico, porque eso debe ser un terror filosófico, el tener miedo a algo que parece humano, que se comporta como humano, pero no lo es. Ok. Y por ejemplo, un ser que pareciera humano, pero tú supieras que no es, ¿eso te daría miedo? Como si fuera como un robot acá que se ve bastante humano, pero sabes que no lo es. Sí, o sea, porque puedes saber que no es humano, pero el punto es que trate de aparentar serlo y no lo logre. Okay. O sea, quizá ya estos robots que ya se ven como más definidos, ya que tratan de tener alguna clase de facción humana, alguna clase de expresión humana que se están tratando de hacer, y que pues pueden considerarse un avance tecnológico en el conocimiento, pero eso, una vez más, nos abre esa puerta a ese temor, güey. Y quizá un día estemos rodeados de ellos, y quizá un día nos acostumbremos a ellos y tendremos permitido temer a otras cosas ya en un tiempo avanzado, pero por el momento imaginamos así alguna clase de ser vivo androide, antropomórfico, que camine por ahí y que se comporte como un humano, pero tú sepas que no lo es. Trate de parecerse a uno. Yo siento que no es tanto el que no sea humano, sino más bien el que trate de parecerlo. Okay. Siento que eso suena como al terror evolutivo de por qué les nos da miedo como el otro, y justamente las teorías era como, aparte, o sea, como una explicación biológica, era porque pues convivíamos con neandertales, por ejemplo, ¿no? Y es como podría ser como una de las razones, porque era como la otredad en ese momento, digamos. Pero, ¿sabes? Como, particularmente con lo que dijiste, hay unos creepypastas muy buenos, yo creo que te van a gustar. Habla justamente de IA. Me acuerdo uno en particular que se llama Casi Perfecto, que justamente habla como de androides que se fabrican en masa y
es como de, no lo puedo como, o sea, estoy con el control de calidad y no, porque pues, o sea, está bien como de todo, pero a lo mejor los ojos son los que le hace falta, ¿no? O es demasiado perfecto y no parece humano. Y no parece humano. Ajá, o sea, también como que esa proporción que puede llegar a ser muy perfecta o muy pobre, ambos extremos son como irreales, ¿no? Y sí es tanto que no parezca humano, pero tanto como que lo parezca demasiado. Es que, ¿sabes qué? También estaba pensando, hay otra creepypasta que se llama Lo que cayó del cielo, también es bastante buena y justamente habla como de criaturas que nos están suplantando de alguna manera y justamente como que se esfuerzan o están intentando como aparentar ser humanas. Pero, o sea, siento que ya no sé si estoy como muy alucinio, pero quizás podríamos pensarlo un poco en el folclore como los nahuales, ¿no? O sea, como estas criaturas como que, no sé si has visto como que mi abuelito me contó de que se fue a pelear con una bruja, un nahual, un cerro, y era como, no sé, un lobo que me estaba hablando, o un perro gigante, o cosas así, ¿no? Ajá, o no sé cómo le dicen en Estados Unidos, que skinwalkers. Skinwalkers, ajá. Ajá, que son como cosas bastante como similares, ¿no? Como que aparentan ser. Es que siento que he visto muchas creepypastas como de suplantación porque son las que más se me hacen como chidas. Pues te las voy a pasar para que te dé miedo. Pero sí, o sea, como que estaba pensando justamente, quizás en cierto sentido también es como un terror evolutivo con respecto a la identidad. Como hacen. Porque aparte siento que una cosa del terror evolutivo es como que biológicamente pensamos que somos únicos y irrepetibles, ¿no? Ajá, sí, esa idea de pensar que no hay nadie más que se pueda parecer a mí o de que... ¿Qué pasa si me encuentro como alguien exactamente igual a ti? O sea, se destroza como toda mi creencia de mí mismo. Sí, o sea, imagínate ver así de frente a ti, o sea, a ti, pero de frente a ti, no es un espejo. Ajá, o sea, si mi apariencia, para mucha gente como la apariencia determina como su identidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pierdo eso? Sí, lo único que sí, exactamente, ¿no? O sea, quizá la apariencia es como algo, una característica, ¿cómo se le dice? Cuando es, capaz de ser cambiante, es, ¿adaptativa? No. Es un término filosófico. Es necesario, es contingente. O sea, quizá la apariencia es algo contingente, pero es algo que definitivamente nos identifica. Entonces sí, o sea, quizá no importa tanto la apariencia considerando lo que el alma y todo eso, aquello que no es físico dices, bueno, está bien. Pero sí, o sea, y podemos pensar en eso y también podemos darnos cuenta de que sí nos identifica mucho. Sí. O sea, es la cara que le mostramos al mundo, el cuerpo. Es como tu primera impresión ante los demás. Ante los demás, y de pronto ver que algo más tiene esa misma cara, ya pierdo completamente lo que pensé que yo era, solamente porque algo más se parece a mí. También las historias de clonación siento que son como bastante interesantes en ese punto. Porque determina como que no sabía si es como el mismo material genético. ¿Crees que nos estamos entendiendo como que vamos a las preguntas finales? En un momento, nuestro compañero Filiberto a la distancia, parte de lo que es la máquina parlante, quiere decir algo al respecto de esto. Máquina parlante. No es cierto, mi amigo. ¿Podrías decirnos qué piensas? ¿Cómo sabes que es de Filiberto de verdad? ¿Cómo saber que es Filiberto realmente el que me está hablando, no? Muy bien, máquina, dime lo que piensas. Máquina del mal. Máquina del mal. En las alturas, ¿verdad? ¿Sheldon? Pues ahorita que estabas hablando de eso, de algo que tuviera características humanas y que eso nos da miedo, yo creo que el ejemplo por autonomía y el ejemplo así ideal son los muertos vivientes, los zombies. Algo que parece humano pero que no lo es. Esa creo que es la cúspide de esto que estás mencionando como lo horrorífico, ¿no? Que causa horror es algo que tenga características antropomórficas, pero que no lo es. Y qué mejor ejemplo que el que quiere comerse los cerebros. ¿Y para qué? Pues para comerse los cerebros, ¿no? O sea, es algo muy, muy extraño esa parte, pero fíjate que sí tiene mucho efecto, porque últimamente en las animaciones de IA, estas que hacen, como las que otra vez estábamos viendo, si se fijan, cuando causan más horror es cuando estas como malformaciones adquieren formas humanas. No sé si han visto esas imágenes que luego ponen que según comen algo, un animal feo, pero es un pastel, ¿no? Y cuando está haciendo ese movimiento salen ahí formas humanas. Es un estilo muy Giger, ¿no? Pero sí, eso es lo que se me ocurrió ahorita que estaba mencionando, y creo que sí va por ahí también ese ejemplo, es muy claro, y por eso nos podía explicar por qué nos dan miedo las películas de los muertos vivientes. Sobre todo las de los 90, ¿no? Donde estaban
las personas estas caminando y los personajes al final. Me acuerdo, había una película de los 90s, que son muchas versiones, pero había una de los 90s donde el final era prácticamente así, terror filosófico, porque en todas las películas de muertos vivientes pues se espera que al final se controle y gane el bien, pero en esta película me acuerdo que al final toda la tierra está inundada de muertos vivientes y ya se desarrolla como una práctica de cacería por parte de la gente que ya se acopló a estar con estas personas que están deambulando y las ponen a pelear, los ponen a hacer trabajos pesados. Es cuando sale todo lo deshumano, ¿no? Y hacen cuestionar quién es más humano, el muerto viviente o el humano que se aprovecha de los muertos vivientes para entrenarlos, ¿no? Al final de cuentas es muy gore el daño, creo que es muy explicativo ahí el asunto. Pero sí, eso es lo que se me ocurrió. Tapa el micrófono. Siento que en particular, como que tengo como dos preguntas como quizás en mente. O sea, una es como ¿qué filósofos como creen que se han acercado al terror filosófico, pero así sin decir, bueno, o sea, quizás no lo dijo terror filosófico en su obra, ¿no? Pero como que sí hayan como que hablado de quizás conceptos que ustedes creen importantes. Y ahorita les digo como la otra pregunta, porque si no se nos vamos a revolver. Yo siento que los dos como que más pensé, creo que no sé si ya lo has mencionado en otro capítulo, pero Descartes, que es justamente como el que hace la pregunta como primera, como de si, como cómo sabemos que esto no es como un sueño, ¿no? O que para mí ese ejemplo del sueño es realmente lo mismo que la Matrix, ¿no? Como que siento que es como el mismo ejemplo. Y también el del genio maligno, ¿no? Como de cómo sabemos que realmente no hay como alguien que nos está como engañando y realmente no, nada de esto es real, ¿no? Ajá, él, y que es como el que mencionamos antes de grabar el podcast, que sería Kant, que justamente como que habla de que todo lo que está más allá de nuestra percepción, que sería la cosa en sí, el mundo en sí, ¿no? Que es completamente incognoscible para nosotros, ¿no? Que se sale completamente de los límites de nuestro razonamiento y nunca lo vamos a poder entender, ¿no? Yo quizás pensaría como en ellos. Habías hablado de otro, ¿no? Schopenhauer y Mailander. Ajá, sí, ajá. Ese. Bueno, Philip Mailander, justamente él es un filósofo que es como seguidor de Schopenhauer, y yo siento que Mailander lleva su pesimismo de Schopenhauer al extremo, o sea, está ya más pesimista. Porque justamente él dice que pues realmente como que todos los objetos del mundo siempre van a morir, ¿no? O sea, dice que el fin, de manera teleológica, o sea, de todas las cosas, siempre es la muerte, ¿no? Entonces, justamente Philip Mailander tiene como esta teoría de que dice que en el inicio de las cosas del universo, similar al Big Bang, toda la materia, todo lo que existía estaba concentrado en una sola cosa, ¿no? Como en un punto, que Mailander dice que era Dios. Entonces dice que Dios, justamente pues en su gran razonamiento, se dio cuenta que la existencia en sí misma era absurda, no tenía sentido la existencia. Entonces, como no podía en sí matarse porque él era Dios y era todo, decidió fragmentarse, ¿no? Entonces de la unidad salió la multiplicidad. Entonces básicamente dice que todo lo que existe en el mundo es como el cadáver putrefacto de Dios, ¿no? Y que nosotros somos como todo eso y todos somos fragmentos de Dios. Y nada, es lo que les comentaba como dato curioso, este autor, después de que publicó su obra magna filosófica, que se llama La Filosofía de la Redención, se suicidó, creo que como un día después. Entonces yo siento que él, bueno, estos que mencioné y Mailander, es como de los ejemplos para mí como de terror filosófico, que no lo nombraron así, pero yo los consideraría ellos. Ese muchacho me llena de orgullo. Entregado, güey, sí, sumamente entregado. Sí. Rubén tiene cosas en mente. Sí, gracias. Digo, no iba a mencionar a Philip Mailander, pero sí al precedente, que es Arthur Schopenhauer. Curiosamente, Schopenhauer tiene textos dedicados a la magia y a la visión de fantasmas sobre la voluntad de la naturaleza, que es un texto de 1936. Justamente el capítulo 6 de esa obra está dedicado a la magia y el magnetismo animal. Digamos que el concepto de magnetismo animal es el precedente de lo que en la psicología del siglo XVIII y XIX se trataría como hipnosis. Él sí considera que eso es verdadero. Y sobre el tema de la visión de los fantasmas, también él considerará que estos existen. Tiene ese texto en Parerga y Paralipomena. Y por último, nada más para señalar o acentuar todavía más eso, yo no conozco otro filósofo, bueno, al menos del siglo XVIII en adelante, a reserva de lo que me digan ustedes o quienes nos escuchan, que se haya dedicado algún apartado de su obra específicamente para dar una especie de apología de la magia. Y sentando también con ello, o remitiéndose pues, a los estudios que
Tuvieron algunos otros grandes genios previos a él. Cita, por ejemplo, a Newton y sus temas de estudio en la cábala judía y en la alquimia. Entonces, creo que él abre la puerta a pensar, digamos, la magia y este tipo de cosas hasta cierto punto. Una perspectiva filosófica. Es como muy fantástico. Quizá muy debrayoso para... muy debrayado para su... para su momento, tal vez. Quizá yo estaba pensando que probablemente fuese el más clásico de todos, ¿no? Y bueno, lo dije de esa manera y suena bien eurocentrista, güey. Pero la neta, Platón. Ok. O sea, me parece que al menos él, como lo conocemos a lo largo de la historia, como se nos ha presentado, quizá Platón sea el que más temía, bueno, quizá no específicamente él, pero sí rigurosamente siendo filosófico en su discurso. Porque, bueno, por ejemplo, no niego que, por ejemplo, Tales de Mileto o Empédocles, los llamados presocráticos, hayan sentido miedo al pensar que probablemente todo estaba hecho de una sola cosa, ¿no? O la misma incertidumbre, ¿no? Que es por eso mismo que ellos podrían ser también una clase de precursores o los acercados a esto, o la filosofía en sí. Todos los filósofos quizás están acercados al terror filosófico porque a todos les provoca incertidumbre algo, ¿no? Pero tal vez viéndolo como un poco más primigenio, están estos primeros pensadores que no tienen, que están viendo el mundo como, ahora sí que como Dios les dio a entender, si se puede decir de alguna manera, y consideran que todo tiene que ver con algo, todo tiene que venir de algo, porque si no, ¿cómo lo entendemos? Hay que darle un contexto racional a las cosas. Y luego viene Platón, por ejemplo, a plantearla muy pegado a la Matrix y a lo que hacía Descartes, a plantearlo del mito de la caverna. Muy acorde a eso. Y bueno, es clásico, verdaderamente clásico, pero o sea, sí, respondiendo a la pregunta de algún filósofo o filósofos que se acercan al terror filosófico, quizá Platón, hablando específicamente de todos los temas de los que hablaba, ¿no? En la política, en el amor, en el suicidio, o sea, utilizando a Sócrates como su personaje, ¿no? Pero sí, en específico, por ejemplo, esta idea del mito de la caverna, como que de pronto estamos todos viendo sombras nada más, estamos vivimos engañados bajo aquel que tiene el poder, ¿no? Quizá también esa manera, y bueno, ya pasándolo a alguna clase de discurso ya un poco más social, tal vez sí, y bueno, si se me permitiese como mencionar esa parte de esa rama de la filosofía que se mete con la política, que se mete con esta idea o de la sociología incluso, de que cada acto humano, o que la existencia misma de lo humano es un acto político. Okay. Y en la medida en la que es un acto político, todo su hacer, todo su actuar, tiene una repercusión en aquello que llama vida por la responsabilidad que tiene de la identidad o de la libertad. Entonces quizás también provoca ese terror filosófico porque es algo que se puede manipular tanto en lo que podríamos llamar epistémico, como quizá también estructural, pues sí, estructural en el sentido de la sociología. Se puede manipular, en el sentido del lenguaje, también se puede manipular el lenguaje en la cultura, en la sociedad, crea pensamientos, crea ideas, crea nociones, crea emociones y personalidades. O sea, el lenguaje puede ser, aunque parezca solamente una forma de signos, se nos presenta y podemos sacar de todo aquello que nos forma. De la misma manera en la epistémica, los conocimientos, las cosas que recibamos del mundo y el nombre que les pongamos nos pueden hacer perspectivas, nos pueden hacer ideas, y todo eso se puede manipular.
Entonces, para mí, un gran bastión del terror filosófico, pues es ya lo relacionado a estas ideas de política, sociología, en la cual, pues sí, lo que nosotros somos como humanos se puede manipular y podemos no darnos cuenta de ello, tanto poniendo en duda esta idea de la libertad. Realmente somos libres, realmente somos dueños de nuestras acciones, realmente tenemos permitido creer que podemos ser libres. Y tanto de esta cuestión del control puesto en lo alto, por así decirlo, moviendo todo como si fuera un titiritero, moviendo los hilos, ¿no? ¿Qué tanto podemos ser conscientes de que no estamos siendo controlados por algo más? Y quizá no como por alguna clase de Dios o deidad que no podemos ver. Quizá hasta cierto punto también tiene que ver con que no podemos ver a la persona física o al grupo de personas físicas que nos están controlando. Y es como esta idea de las élites. ¿Del Illuminati? Exactamente. O sea, todo eso que puede llegar a parecer un poco conspiracionista. Ajá. Pero si tú le preguntas a una persona en la calle si cree en las élites, yo asevero que quizá el 95% de las personas te diga que sí. ¿Las has visto? No, pero creo en las élites. Y es perfectamente creíble el hecho de pensar que hay algo más que te controla o algo más que dispone lo que sea que está ocurriendo, ¿no? Y es una idea, pensaba yo, es una idea muy parecida a Dios también. Quizá Dios y las élites son ahistóricas, porque están fuera de esta idea de la historia, están alejados de una perspectiva en específico y dominan todo desde atrás. No son parte de algo que se pueda cambiar. Quizás ellos mismos propician el cambio. Entonces una élite es perfectamente creíble, sí, y es parte de lo que podemos llegar a pensar como terror filosófico, en el sentido de que quizá no somos dueños de nosotros mismos, de nuestra libertad, de nuestro ser político, y son ellos los que controlan todo. ¿Los has visto? No, solo sé que están ahí. Hacia dónde podríamos bueno, o sea, quizá no es un autor en específico, pero sí son estas ideas de la política, de la sociología, que nos remiten a esto de que quizá no somos completamente libres a nivel social. O sea, de que sí, a huevo tiene que haber algo. Quizá no es Dios específicamente bajo una vista religiosa, pero sí hay algo que declama qué es lo que va a pasar. No sé si ustedes crean en la élite, o si crean que sí somos dominados de esa manera, mediados, manipulados de esa manera. Porque, bueno, solo tengo como un último punto como en mente, quizás para esto, y es, ¿por qué ustedes creen que el terror filosófico particularmente como que es tan importante como en este momento? O sea, tanto de que estemos hablando en este momento de que hayamos decidido de los muchos temas que podíamos debrayar, porque nos gusta hablar de filosofía. ¿Por qué específicamente el terror filosófico? Y en este caso, como, ¿por qué resuena tanto como justamente en esta época actual, ¿no? Ya sea por el delito artificial, porque acabamos de pasar por una pandemia mundial. O sea, ¿ustedes por qué creen que es importante hablar del terror filosófico ahora? No sé si, por ejemplo, Philip o Rubén tengan como algo en mente para... Las máquinas quieran decir algo, o nuestro narrador secreto, la voz que nos habla en la distancia, quiera decir algo. Ajá, siento que quizás el productor tenga... Y le toca a Mari. Pues yo creo que la magia. hay varias razones por las cuales pensar hoy en día en el terror filosófico y que lo hacen importante, ¿no? La primera es sobre todo en este giro histórico que tenemos los que estamos desarrollando filosofía a través de nuestra propia historia, de ir llevando el propio pensamiento hacia confines que lo hemos llevado, ¿no? Como ya se mencionó, el terror filosófico pues no está incluso catalogado formalmente como lo puede estar catalogada la epistemología, la ontología. Sin embargo, hay mucho que decir al respecto, hay mucho campo. Y hay mucho campo debido a que pues estamos pensando, ¿no? Al final, estamos pensando más allá de
de pues el estudio que quizás se nos dio a través de las licenciaturas, de nuestros estudios profesionales, y también estamos pensando más allá de las ideas que nos brindaron otros autores, ¿no? Este es desde el punto de vista filosófico, ¿no? Es importante porque al final es una propuesta que responde a nuestra propia era, ¿no? A nuestra propia actualidad y a nuestras propias necesidades. Por otro lado, también esto, como sabemos, y aquí otro comercial, se circunscribe a proyectos que están en favor de la filosofía aplicada. La filosofía aplicada vista como aquella que visibiliza los beneficios los beneficios de la propia filosofía, ¿no? Y uno de ellos es, digamos, el impacto y la incidencia que tiene la filosofía misma más allá de un nivel formal o intelectual, ¿no? Con el terror filosófico hacemos valer que hacer filosofía no solo se trata de un pensamiento meramente formalizado, ¿no? Sino que está en su continuidad, con este otro apartado emocional, con el apartado físico, con el apartado que padece, ¿no? Con este aspecto de incluso humano, que se encarna, ¿no? Ajá, que se encarna, que tiene emociones, que vive, que sufre, ¿no? Hacer filosofía en ese sentido, pues no solo es pensar a secas, ¿no? Es pensar, pero también sentir lo que uno piensa, ¿no? Por eso es que cuando pensamos, por ejemplo, en la duda, esta, entre comillas, duda metódica de Descartes, también nos produce esta sensación como de, y si solo fue un quedar bien esto de Descartes, de decir que hay un genio y que pues él buscaba justificar, ¿no? un conocimiento, justificar una proposición, y en realidad su interés era más bien orillarnos a pensar que pues es difícil tener una justificación fuerte epistémicamente hablando, ¿no? Entonces, eso te produce una sensación, ¿no? La sensación quizá que te produce el vacío, el miedo, el terror, pensando también y lo mencionamos en otros capítulos, ¿no? El propio Heidegger que con esta propuesta sobre la frustración, ¿no? Que ya no es pensable, ¿no? Cuando uno busca pensar la nada, pues no se puede pensar, ¿no? Básicamente no se puede pensar, y lo único que puedes hacer es sentir frustración, ¿no? Por esta imposibilidad, ¿no? Eso denota también que no solo es trabajo epistémico, ¿no? El hacer filosofía, sino es también un trabajo en conjunto que es valioso rescatar, ¿no? Cuando nosotros estamos filosofando sobre algo. Y bueno, ya para cerrar, a nivel social y a nivel de nuestras propias realidades, también es importante porque el terror filosófico responde a una propuesta que no es optimista o que no es positiva sobre la vida, que posiblemente también pone sobre la mesa estos aspectos de los cuales quizá la narrativa optimista de la filosofía, la narrativa que sí busca, digamos, ver lo bueno, esto bueno en sentido axiológico, pues deja de lado, ¿no? La filosofía también nos hace ver que hay cosas que a la humanidad o a nosotros no necesariamente son tan buenas, ¿no? Como esta finitud, como esta inconsistencia existencial, como esta falta de justificaciones a la hora de tratar de interpretar nuestro propio mundo. Y ese otro panorama también es importante rescatarlo, ¿no? Porque también responde a si estamos buscando objetividad, si es que eso existe también, porque pues es importante rescatar estos otros aspectos, sí, ¿no? La posibilidad de que no necesariamente tengamos acceso a epistémico o no necesariamente tengamos respuestas, y esto no necesariamente tenga una finalidad positiva para nosotros, ¿no? Y bueno, con esto cierro la sesión de más que una pregunta, un comentario. No sé si quisieran comentar algo más al respecto. Tras bambalinas. No sé si las máquinas. Yo creo que así estaría bien. Agradezco mucho la oportunidad y pues ya también sirva, dicho sea de paso, este comentario para despedirme y agradecer primero por el momento que compartimos, y dos, también por la oportunidad que nos dieron tanto a Filiberto como a mí de conectarnos vía remota y por supuesto participar de la conversación. Entonces, pues yo estoy muy gustoso por eso. Gracias. Mira la máquina agradeciendo. No es cierto. Qué loco.
Es lo que hace el algoritmo. Es el algoritmo que ya me conoce, ya sabe que agradeciendo va a llegar lejos. Si dice gracias, va a salir de ahí. Me va a convencer. Philip, ¿tú quieres decir algo? Sí, igual para despedirnos, pues igual me quedé con la pregunta de quién ha hablado sobre este tema, pero creo que en materia de filosofía antes del siglo XX no se ha dicho así palpablemente, ¿no? Es más, los que me han mencionado hasta el momento, que han cotejado como la existencia como algo negativo y algo, pues, que marca una maldición. Yo me gustaría agregar a David Benatar, es un filósofo sudafricano, quien tiene un libro recientemente de Mejor Nunca Haber Sido. Él también ya es un enfoque desde la filosofía, pero de nueva cuenta pues ya es con base en las reflexiones del mismo Schopenhauer, con las más reflexiones de Mailand y de, pues, el que se había mencionado, Atzafe, que es el que tienen así como que esa idea un poco de, pues bastante parecida a se me fue el nombre, pensador, el de la decadencia, el rumano, que piensa que la vida es una maldición. ¿Cioran te refieres? Cioran, exactamente. Sí, sabía que empezaba con C, no quería regarla. Pero sí me parece que son así como que de ese porte de los pensadores que se inclinan más para poder tener terreno y sacarle concepto de terror filosófico, porque en cuanto tal, igual no lo podría nombrar. Y por último, hacer mención del terror corporativo. Me parecería interesante que abordásemos eso en alguna sesión futura, lo que concierne al terror corporativo, y creo que lleva más de la mano con los Krebs y todas estas cosas donde está la tecnología ahí presente, pero la misma presencia de la tecnología y de la civilización se hace pues bastante desolador el evento. Y pues igual agradecer el espacio que nos haya permitido igual coincidir. Sí, nos vamos a ver. Ahora sí, la siguiente sí voy, aunque se inunde la ciudad completa, aterrizo por allá. No les queda la mayoría. Yo soy el único de Oriente. Rubén, ¿en dónde te encuentras? Norte. Desde Cotitlán Izcalli con las orillas de Atizapán. Sí, porque mejor yo voy. Sí, también voy al norte. Hay que buscar un buen. Igual por acá por el norte, creo que nos queda más por acá. Una ruleta. Wow, las máquinas. Wow, las máquinas, qué inteligentes son, ¿no? Quieren reunirse. Los están manipulando para reunirse las máquinas, y les estamos haciendo caso. Es una trampa. Y bueno, o sea, justo por eso y sí, para darle ya finalidad a este capítulo que con mucho gusto hemos estado grabando todos aquí reunidos, sí, quizás es por eso, es muchísimo más sensible, como decía Luisa, el avance de las tecnologías, como también decía Filiberto, estando a nivel corporativo. Todo es muchísimo más sencillo para nosotros ponernos a pensar incluso a nivel social, tenemos oportunidades de pensar, de reflexionar sobre esto. Quizá también sí es importante y se ve como más frecuente pensar en terror filosófico, porque sí, las tecnologías nos dan para ello, nos han dado oportunidad de tener nuevas perspectivas respecto a las cosas que creíamos que eran y podemos pensar otras cosas de ellas. Podemos pensar a nivel capitalismo la manera en la que estamos siendo organizados, la manera en la que el poder adquisitivo, el capital, todo eso nos orilla a hacer ciertas cosas o a hacer alguna clase de persona en específico, la corrupción del poder y todo eso. Y por último, también esta perspectiva social en la que habiendo vivido, ahora sí que nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, vivieron una vida acorde al mundo en el que vivieron, trabajando y no haciendo otra cosa más que trabajando para que nosotros, o al menos estas generaciones futuras, tengan la oportunidad de no pensar tanto en el trabajo, de no ocuparse tanto en el trabajo y justamente tener tiempo libre para esto. Porque si de otra manera tenemos, como ellos, tenemos que dedicarnos a llevar gasto al cantón y hacer lo posible para que subsistamos,
sobrevivamos, no nos vamos a poner a pensar en esto llamado terror filosófico, ¿no? Claro que está ahí, como estábamos diciendo hace un momento, es natural y son miedos que son parte de la vida natural, o al menos de la vida humana común que tenemos, pero a menos que le pongamos atención, a menos que queramos inmiscuirnos en ello, pues no los vamos a ver ni como terroríficos y tampoco los vamos a notar. Y es justamente gracias a esas condiciones que nos han permitido nosotros ponernos a pensar en eso. Y es por eso que esta cuestión del terror filosófico se presenta como más frecuente. Justamente por, como habíamos dicho, las tecnologías, el mercantilismo y el capitalismo, y esta idea de la sociedad que ya es como más un poco simple. Y que hay jóvenes que en lugar de ponerse a trabajar, en lugar de ser obreros o alguna otra profesión, tienen tiempo libre para ponerse a pensar en estas cosas y ejercer otra clase de profesiones. Y probablemente eso ocurra todavía más en el futuro, mientras más van avanzando los años, quizá incluso ya una vez más, la inteligencia artificial, la tecnología, quizá ya ni siquiera seamos nosotros los que nos pongamos a pensar, y nada más dentro de otros 10 años, no lo veo muy lejos, estén las computadoras pensando por nosotros, o alguna clase de inteligencia artificial ya perfectamente nutrida con todo lo que nosotros somos, pues pensando por nosotros, ¿no? Quizás no hacer una tecnología, no hacer como una inteligencia que abarque todo, sino más bien poniéndole, y quizá hasta ese grado llegue la tecnología de ponerle pedazos de personalidad real, o sea, no que haga una personalidad propia a la computadora, pero sí poniéndole quizá pedazos de personalidades humanas diferentes unas de otras, ¿no? Como el mismo Frankenstein, siendo varios pedazos de algo que es lo que resulta ser de todo eso, tiene conciencia, está vivo, siente, ¿no? Quizá en un futuro, 10 años, 15, lo veamos. Esa progresión tanto así, ¿y qué va a ser del terror filosófico en su momento? Filosóficamente, ¿a qué le vamos a tener miedo? Las mismas máquinas, quizás hasta, o sea, suena muy fantasioso, ¿no? Pero quizás hasta las mismas máquinas comiencen a hablar de miedo y decir, esto me da miedo. Eso, y suena estrafalario, ¿no? Pero, o sea, imagínale la progresión de esta. Las actualizaciones me dan miedo. Ajá, exactamente, las actualizaciones me dan miedo, O sea, ¿qué clase de progresión vamos a tener para llegar a eso, no? Que pues yo no lo veo complicado, no sé si ustedes concuerden, pero me parece algo que es factible. Sí, yo también, como para concluir ya, pues a decirles buenas noches a todos. Estaba pensando justamente en lo que dijiste, como de las tecnologías, porque siento que una de las cosas como más particulares del terror filosófico que me gustan es la parte de las IAs, ¿no? Quizás como este tema de la agencia. Y esto que dijeron como de las actualizaciones me dan miedo, me acordé mucho de un meme que vi como, creo que fue en TikTok, que una persona estaba quejándose de que ChatGPT 5 como que fue lobotomizado. Así con esas palabras. ¿Por qué? Porque la actualización, la versión anterior de ChatGPT como que, no sé si lo notaban cuando lo llegaron a usar, que era bastante condescendiente, como que tenía un tono quizás muy personal y muy amable. Entonces, para mucha gente que lo ocupa, ya sea como de terapeuta, como para hacer roleplay, entonces, para varias cosas, ¿no? Como que decía como, no, es mi amigo del alma, no es mi leal. Pero justamente es como un problema, ¿no? Porque le estamos atribuyendo como cierta agencia, cierta personificación como más allá de la pantalla, digamos, a la IA. Entonces, esta lobotomización, al parecer, que sufrió ChatGPT 5, por ejemplo, es como una idea de que se mantiene más neutral, más sereno, o sea, cosas que se necesitan para evitar justamente que nos encariñemos de una IA, ¿no? Ya sea que estén de acuerdo o no con eso, ¿no? Pero esa es una de las cosas como que pensé como particularmente, de hecho, que me parece bueno hablar en el terror filosófico, porque son cosas que no le prestan atención. O sea, yo he visto en Facebook, por ejemplo, cosas muy extrañas de que hay grupos de roleo con IAs, así, pero bien turbio el asunto. Entonces, siento que son cosas como que no pasaban antes, justamente, y como que son como ciertos sectores como que son invisibles al mundo. Y otra de las cosas que me parece como bastante prudente hablar en el terror filosófico es justamente lo que dice Moa. O sea, no todos tienen como el tiempo de andar pensando en el terror filosófico, ¿no? De aterrizar como esas ideas. Siento que quizás a nivel cultural, y tal vez soy bastante idealista de decir, bueno, quizás estamos como haciendo un progreso de abrir un camino a algo inexplorado, que tal vez en algún momento como digamos, ya se puede encontrar referencias de terror filosófico, porque existe, es un género que existe, simplemente como que solo aparece como en blogs desconocidos, de personas así al azar en internet. Entonces creo que también es una
forma bastante importante de hacerlo porque es al final de cuentas como ciertamente divulgación cultural. Y tal vez no somos los más expertos, ¿verdad? Pero se hace el intento. Sí, pues es el pequeño grano de arena que quizá podríamos llegar a poner para pues, darle un poco más de visibilización a esto, ¿no? De que, como una temática, un acercamiento a la filosofía, pero es visto desde otro punto de vista con la temática de miedo, de terror. Ajá, justamente, es como sacar a la filosofía de sí misma, de alguna forma, ¿no? O sea, y ponerle un traje, personificarla y darle alguna clase de cara distinta para verla y ver y decir, ay, qué pinche miedo. Ajá, sí, creo que de una analogía, siento que quizás ver a la filosofía, el terror filosófico como una cara de la filosofía como particular, como personificada de algo, es buena idea. Y bueno, entonces, una vez más ya con estas reflexiones en puerta, es probable que nos abran oportunidad para tener otra clase de conversaciones en un futuro. Yo espero de antemano que a todos los que estamos aquí nos haya gustado estar presentes, tanto a las personas que están a distancia, las llamadas máquinas, tanto a la voz que nos habla en la distancia, que es tras bambalinas el buen Víctor, y a todas las personas que puedan llegar a ver este capítulo, este video. Agradecemos muchísimo su presencia y espero que alguna clase de reflexión al final de este episodio se haya quedado grabada para pues, cumplir esa finalidad que tenemos pensada, que sea vista desde ese punto de vista de la filosofía, pero algo que realmente te dé miedo, ¿no? Y quizás hacer a las personas indagar en sus miedos, quizá, y verlas desde otra perspectiva, ¿no? Quizá lo hacemos con todo el placer del mundo, que parece ser que es algo terrorífico, sí, nos da miedo, la filosofía da miedo, sí, es pesada, sí, pero en específico pues lo hacemos por amor. Amamos la filosofía cuando claramente es pesada, es turbia, pero aquí estamos, ¿no? Es nuestro amor tóxico. Es nuestro amor tóxico, es muy nocivo, pero aquí estamos y echándole diario. Y entonces finalizamos... Muy migajero de nuestra parte. Sí. Exactamente. Finalizamos entonces este capítulo agradeciendo mucho a nuestros acompañantes, que es buen Amadeus, Luisa, la voz a la distancia Fari, y de las personas que están a la distancia, Filiberto y Rubén. Muchísimas gracias, muchísimas buenas noches, hasta luego. Bye.